Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy les traigo una nueva actualización de tácticas para esta segunda parte del 2023 y en el día de hoy tocará hablar de una de las mejores alineaciones equilibradas o defensivas, según como lo quieran ver, que más me han estado pidiendo junto a la 5-2-3, y estoy hablando de la 4-5-1, una alineación muy pero muy utilizada a nivel competitivo dentro de la comunidad y fuera de ella también, aunque fuera de ella se usa más la 5-2-3, que será el siguiente video del canal. Pero volviendo al video de hoy, hablaremos de esta 4-5-1 que hace rato que no tenía un video específico en el canal. Así que en el día de hoy tenemos una actualización para esta gran alineación. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces a hablar sobre esta 4-5-1, una alineación que es de las más utilizadas en toda la comunidad hispana desde hace muchísimos años y sigue ahí muy firme en un top 3 de alineaciones más confiables para las competencias de mayor nivel. Y si bien esto no es ninguna novedad para aquellos que jueguen competencias de foro, para aquellos que únicamente juegan los formatos de OSM quizás no la vean tanto a nivel ligas comunes, más probablemente se la vea más en una Copa Ganadores o alguna Royal. Esto se debe a que es una alineación muy compacta a nivel defensivo que sirve y funciona mucho mejor en los formatos más competitivos. Con eso quiero decir que usarla en una liga común siendo superior no sería el mejor movimiento. Caso contrario, sí lo sería si son parejos o inferiores. Con esto quiero decir que siempre es garantía en la paridad de equipos o en formatos que requieran mayor control y en donde se busque asumir menores riesgos. Lo mejor que tiene esta alineación es que se puede enfrentar a todas las alineaciones del juego porque tiene una versatilidad enorme que permite adaptarse según el rival. Junto a la 4-2-3-1 y a la 5-4-1 forma parte de ese tridente de alineaciones que siempre pero siempre destacan con el estilo de tirar desde lejos o disparar de repente, que son de las alineaciones más usadas en batallas sobre todo y en competencias de foro. En cuanto a las 4-5-1 en particular, a muchos les parecerá un problema o la descartan como opción por el hecho de no tener CI o CD, pero la alineación es tan buena que no requiere necesariamente de esas posiciones específicas. Con CCA lo pueden complementar sin problemas, incluso con CCD siendo inferiores o también con CC, aunque sería la tercera opción en esos casos. Personalmente, al más alto nivel de las competencias del foro, grupos y selecciones, sí consideraría el CI y el CD como importante porque todo plus extra suma y muchísimo en formatos donde los mínimos detalles hacen la diferencia. Pero en cualquier otro caso, esas posiciones con esta táctica no hacen una gran diferencia porque venirán de gran manera en ambos casos. Como siempre, recordarles también la importancia de los plus de nacionalidad para intentar buscar una mayor efectividad. Y con el tema de los especialistas, les recuerdo que para el capitán lo mejor es que sea su jugador más veterano. Para penales y tiro libres, lo ideal es que sea su único delantero, pero siempre guíense por el que tenga más media o más ataque. En algunos casos, quizás lo sea algún mediocampista. Y bien para corners, lo ideal es que lo sea alguno de los CC que tengan, o también puede ser algún CI o CD en caso de tenerlos. Como siempre les digo, pueden probar con ambos y el que tenga mayores asistencias que quede como el especialista definido para ese rol. Dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-5-1. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de tirar desde lejos o disparar de repente. En las tácticas en línea tenemos tres opciones para jugarla. La primera y más recomendada es la siempre confiable de apoyar los medios a la defensa. Esto es para un uso más general de local y de visita. La segunda es con todos en su posición como opción para buscar mayor efectividad con nivel de estadio al 3 y con equipos superiores. Y la tercera y última opción es únicamente con el apoyo de los delanteros al medio, que se usa para alineaciones de pases y de contraataque. Tengan en cuenta estas modificaciones para adaptar mejor sus partidos.
Bien, pasamos ahora al marcaje y al fuera de juego. Aquí nuevamente se utilizará, como casi siempre, un marcaje zonal y no se usará el fuera de juego. En la agresividad, esto dependerá siempre del criterio de cada uno y del árbitro del partido, pero como siempre les aconsejo, podrán utilizar brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso para jueces rojo. Y por último, vamos ahora sí con las avanzadas que se utilizarán en esta 4-5-1, que tendrá un par de variantes para mejorar su funcionamiento. En la presión hay que decir que siempre la utilizaremos con un número base de 62 encerrando los espacios. Me parece por lejos el mejor número en cuanto a resultados mostrados. El estilo podrá ser en neutral en 45, siendo muy superiores y teniendo a todos en posición, pero generalmente para mayor seguridad la usaremos en defensivo en 38 cuando seamos locales, y cuando seamos visitantes la podremos usar en 28, sumando siempre el apoyo de los medios a la defensa. Y por último, la velocidad será de 55 en juego de pases, con la variante de una velocidad de pases rápidos en 68 cuando nos falte efectividad con la anterior velocidad. Si no funciona la primera, que suele tener rachas negativas en cuanto a efectividad, cambien a esta opción para ajustar y mejorar sus resultados. Bien, ¿qué deben saber sobre estas tácticas? Que son tácticas muy utilizadas en todos los formatos de competencias, ya sea para ligas públicas de distintos formatos, como también en las competencias de la comunidad, ya sean torneos individuales, grupales o batallas. Sin lugar a dudas que es de las mejores avanzadas para 4-5-1 que salen un poco de lo habitual para este tipo de alineación. Y si bien lo negativo de estas opciones tácticas es que a veces domina, pero domina muchísimo, como podrán ver en un par de estadísticas, tienen algunas rachas de mes o mes y medio en donde gana absolutamente todo y en donde su efectividad es una verdadera locura. Eso sí, hay que saber distinguir los momentos. Cuando no funciona una opción táctica, sobre todo la de la velocidad, nos movemos a la otra opción para mantener esa racha positiva. Créanme que se darán cuenta cuando está de racha y cuando no. Cabe destacar que con plus de posiciones específicas y de nacionalidad, la táctica crece muchísimo, sobre todo a nivel competitivo. Al menos para igualar si los rivales también cuentan con esos plus. En ligas normales, si los tienen sacarán mayores diferencias, aunque la táctica de por sí hará la diferencia más notable. Es una táctica que con sus cambios es perfecta para ser empleada durante toda una temporada. Pero en líneas generales, considero que esta táctica es una gran opción a nivel competitivo y es por eso que se las recomiendo muchísimo para aquellos que se inicien en el competitivo o estén jugando ligas VIP, Copa Ganadores y Royal, ya que no tengo ninguna duda de que esta táctica les hará ganar todos los partidos de estas competencias. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video y la táctica, denle like y suscríbanse si les ha servido. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de video, díganme en los comentarios qué les pareció esta táctica y si quieren más videos así, pueden decirme también de qué otras alineaciones les gustaría un video de este estilo y lo más comentado como siempre será el siguiente video. Próximamente tendremos un video de este estilo con la 523. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.